hizo aquí en la Universidad del Valle, 25 decanos de las principales universidades del país, donde universidades públicas y privadas se reflexionó acerca de la investigación en las ciencias humanas y sociales. A partir de allí entonces me vienen algunas ideas también de mi trabajo en el periodo 2007-2013 en la vicedecanatura académica de la Facultad de Humanidades. También una publicación universitaria que hicimos para celebrar los 50 años de la facultad, que se llama Aproximación a la Historia Académica de la Facultad de Humanidades, y las experiencias directas o indirectas de investigación. Entonces, en eso, digamos, en esas inquietudes me baso para hacer esta charla. La estructura de la charla va a ser la siguiente. Voy a hacer un preámbulo sobre el modelo de desarrollo, el PIB, Producto Interno Bruto, y la investigación. Una segunda parte que va a tratar sobre la ruta seguida por la investigación en Colombia, con datos y cifras, algunos datos y cifras. Y una tercera parte sobre los desafíos de investigación en las ciencias del espíritu. Vamos a referirnos distintamente a ciencias sociales y humanas, como ciencias del espíritu, porque digamos esa frontera entre ciencias sociales y humanas no es muy marcada, ya muchos tratadistas han trabajado sobre esto. Hay distintas ciencias, distintas disciplinas, todas han tenido un origen en distintas épocas de la historia, pero finalmente la frontera entre que separa unas de otras no es muy clara. Por tanto, me voy a referir así en términos indistintos en algunos momentos con la sigla CHS, Ciencias Humanas y Sociales. Bien. La primera parte, el modelo del desarrollo, el PIB y la investigación, también es una reflexión, digamos, personal, atando cabos de muchas cosas, lecturas, etc. Y es que la correlación entre inversión en educación superior, investigación y nivel de desarrollo de un país está bien establecida. El sur representa el 80% de la población mundial y sin embargo asigna solo el 4% del presupuesto a investigación y desarrollo. El porcentaje restante, el 20%, a nivel mundial se concentra en unos pocos países industrializados. En 2010, Suecia aporta el 5% del PIB, el porcentaje, a investigación, ciencia y tecnología, el Japón 3%, China el 2%, Estados Unidos 2.9%, Brasil 1.6% y Colombia no alcanza al 0.5%. Aquí tengo la imagen basada en la esto es de la OCDE, publicada por Cosciencias en 2002-2010 con algunos países de América Latina y del Brasil 1.6, Canadá 1.8, Chile 0.45, Colombia 0.46, Costa Rica no hay datos, Cuba 0.9, bueno, así sucesivamente. La charla la pueden, el cuadro lo pueden consultar en esta información de Cosciencias, donde tiene los consolidados de los años 2002 a 2010. En Colombia no puede encontrar este pico, pasa, digamos, de tener más o menos una asignación estándar del PIB, de pronto a subir a un pico de 1.2 en 2011
Pero hay que tener en cuenta que ese pico corresponde a lo que es la asignación por la distribución de ley de regalías. Y ustedes bien saben que esa ley de regalías no necesariamente se asigna en su mayor porcentaje a investigación, sino que buena parte del presupuesto de ley de regalías va también para deporte, otras actividades que asigna la presidencia de la República. Por eso el pico, pero después vuelve y baja y más o menos queda por debajo del 1% en este momento. Aquí las cifras que publica Conciencias van hasta 2012, como ustedes pueden observar. A esto se añade un hecho que es particularmente inquietante. La distancia cada vez mayor entre países desarrollados y países en desarrollo con respecto a las condiciones de la educación superior y la investigación. Según la UNESCO, el personal científico técnico representa 81 por mil en el norte versus 9 por mil en el sur. En el periodo comprendido entre la década del 70 a inicios de los 90, el número de estudiantes matriculados en la educación superior pasó del 27% al 40% en los países desarrollados. Mientras en los países en desarrollo pasó tan solo del 10 al 14%. ¿Qué tipo de desarrollo entonces? Me pregunto, ¿para qué? ¿Para quién? El modelo de desarrollo que hemos seguido en Colombia desde los años 50, a partir de la segunda posguerra, se basa en el conocimiento surgido del mundo económico imperante. La prelación de las ciencias duras sobre las humanidades ha sido mantenida deliberadamente por este modelo de desarrollo que debíamos seguir, modelo defendido a nivel mundial por algunos economistas del mercado que consideran el progreso como el incremento del PIB per cápita. Martha Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, anota que, comillas, según ese modelo de desarrollo, la meta de toda nación debería ser el crecimiento económico. No importan la distribución de la riqueza ni la igualdad social. No importan las condiciones necesarias para la estabilidad democrática. No importa la calidad de las relaciones de género y de raza. No importan los otros aspectos de la calidad de vida que no están vinculados con el crecimiento económico, aunque a esta altura ya existen datos empíricos que demuestran la escasa correlación existente entre dicho crecimiento y la salud, la educación o la libertad política. Cierro comillas. Creemos ingenuamente que el desarrollo económico y el bienestar son directamente proporcionales y los argumentos no se hacen esperar. Si a la nación le va bien, a sus integrantes también, aunque sean muy pobres y sufran numerosas privaciones. Que el libre comercio es la clave de la prosperidad y esta a su vez la clave de la felicidad. Que para ello hay que seguir el rumbo de las grandes potencias. Aún más, debemos acatar sus consejos, imitar sus políticas, aceptar asistencia financiera, abrir los mercados agrícolas sin protección. El investigador Ha-Joon Chang, aquí uno de los libros referidos que él tiene sobre este tema, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, y el otro es Patada a la escalera. En el artículo Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio, demuestra en una investigación muy juiciosa las medidas que han tomado los países hoy desarrollados para llegar a ser lo que hoy son. Comillas. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante el libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? ¿Qué estarán pensando los países en desarrollo?, se preguntan, que rechazan adoptar esta receta probada y demostrada para el desarrollo económico. Pero hoy sabemos que esto no es tan ingenuo. Abro comillas nuevamente. El viejo modelo no deriva de manera concreta en esos beneficios. Los avances en materia de salud y educación, por ejemplo, guardan una muy escasa correlación con el crecimiento económico. Por otra parte, la libertad política tampoco sigue el camino del crecimiento, como se puede observar en el caso notable de China.
Esta es una cita de Martha Nussbaum. Hoy sabemos que aunque se pregona el libre comercio, los países industrializados y desarrollados adoptaron medidas proteccionistas antes de liberar sus mercados, y aún hoy siguen protegiendo sus industrias y protegen celosamente su seguridad alimentaria. Investigaciones sobre el desarrollo de algunos países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Suiza, Japón y países industrializados del este del Asia, demuestran que el modelo seguido por estos es totalmente distinto al que aconsejan el tercer mundo. Su lugar en el desarrollo se basó fundamentalmente en la protección de sus productos, la imposición de aranceles, la inversión en ciencia y tecnología. La historia económica de la Gran Bretaña, por ejemplo, y de los Estados Unidos, demuestra que, mientras en su interior se mantenía una política de libertad hacia las industrias, hacia afuera se practicaba una política intervencionista, fuertemente proteccionista, a través de políticas de desarrollo, investigación científica y agrícola, inversión en educación, desarrollo de la infraestructura de transporte, subsidios, imposición de tasas y aranceles. Después de desarrollar sus industrias, se expandieron y fortalecieron. Se liberalizó el comercio, se comenzaron a anular las medidas de protección comercial y a promocionar sus exportaciones, inicialmente hacia sus colonias y posteriormente al mundo entero. Y nos dice Chan en su texto Patada a la escalera, comillas: a pesar de estas limitaciones, como veremos, prácticamente todos los países que hoy son países desarrollados o países hoy desarrollados aplicaron activamente políticas comerciales intervencionistas e industriales dirigidas a promover, no solo proteger, hay que dejarlo claro, las industrias nacientes durante el periodo de despegue. Cierro comillas. Hoy también sabemos que solo cuando un país o una región se fortalecen internamente puede experimentar con mecanismos hacia afuera. Para que el crecimiento económico en los países en desarrollo no se derrumbe, es necesario desarrollar la investigación científica y tecnológica, que las políticas de libre comercio sean aplicadas con moderación y cuidado, conociendo muy bien la historia de quienes alcanzaron la meta del anhelado desarrollo, y a la vez conociendo las potencialidades locales y regionales y especialmente la realidad actual. Lo que también sabíamos, pero no nos atrevíamos a creer, es lo que nos revela Chan en su investigación, comillas. Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás. Aquí está el secreto de la doctrina cosmopolítica de Adam Smith y de las tendencias cosmopolíticas de su gran contemporáneo William Pitt, así como de todos sus sucesores en las administraciones del gobierno británico. Sean cuales sean las intenciones que haya tras la patada a la escalera, el hecho es que estas políticas supuestamente adecuadas no han podido generar durante las 2 décadas pasadas el prometido dinamismo de crecimiento en los países en desarrollo. De hecho, muchos países en desarrollo, el crecimiento simplemente se ha derrumbado. En Colombia llevamos más de 6 décadas sin que se alcance el anhelado desarrollo y la felicidad tampoco. Ahora abrimos no solo los mercados, los productos del agro sin protección, sino que entregamos nuestra cultura, nuestros títulos universitarios, etcétera, etcétera. La investigación en Colombia. No sé si se está grabando. No, si se está oyendo a través de YouTube. ¿Sí? Sí. La investigación en Colombia, al igual que el desarrollo, sigue modelos eurocentristas y norteamericanos. En la mayor parte de las universidades colombianas prima la docencia sobre las actividades de investigación, a pesar de que esta forma parte de su misión: investigación, docencia y proyección social. En 1970, en un intento por abordar el tema, se realizó en Río Negro, Antioquia, el coloquio sobre la historia de la ciencia en Colombia.
El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas Francisco José de Caldas publicó una compilación interdisciplinaria de textos de historia, estudios lingüísticos, antropología e historia de la sociología denominada Apuntes para una historia de la ciencia en Colombia, bajo la edición de Jaime Jaramillo Uribe. En 1977, entre más de 100 universidades del país, solamente 26 de ellas realizaban investigación. De estas, universidades como la Nacional, la del Valle, Antioquia, la Industrial de Santander y los Andes concentraban el 88.4% de los proyectos, el 82.4% del costo y el 84.7% de los investigadores del sector educativo superior. La Universidad de los Andes concentraba el 78% de proyectos, el 68% del costo y el 68% de los investigadores del sector universitario privado. Entre 1973 y 1984, la producción científica de Colombia, medida en términos de artículos científicos publicados, según datos de un estudio realizado por JJ Brunner para el BID, fue de 52 trabajos científicos por año, muy lejos de Brasil, 878, Argentina 709, México 428, Cuba 371 y Venezuela 212. Las áreas donde más se produjo investigación en 1981 fueron ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales, ciencias agropecuarias y física. Frente a esta problemática, el gobierno colombiano a través de Colciencias creó el programa Desarrollo de la Capacidad de Investigación 1983-1987, cuyos objetivos se centraron en generar capacidad científica y tecnológica, formar recursos humanos de alto nivel mediante el fortalecimiento de los posgrados, vincular las actividades científicas con los sectores prioritarios del país y superar la enseñanza tradicional que otorga demasiado énfasis a la transmisión de conocimientos y no a la investigación. El estudio La Educación Superior en Colombia, realizado por Parra y Jaramillo en 1985, anotaba que del total de investigación que se realizaba en el país, en las universidades se llevaba a cabo solo el 26%. Del total de proyectos inscritos en las universidades, el 82.9% era de carácter básico, el 11.9% experimental y el 5.2% era investigación aplicada. En el sector gubernamental se realizaba el 5.2% en básica, el 1.5% en experimental y el 93.3% en investigación aplicada. El Plan Nacional Cambio con Equidad 1982-1986 reconoce que la investigación es marginal. Panorama de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la investigación superior, en la educación superior colombiana es desolador. En 1983 el gasto nacional en este rubro era del 0.1% del PIB y el número de investigadores se reducía a un investigador por cada 12.000 habitantes. Según el plan mencionado, la educación postsecundaria en ese entonces no se había constituido en el cerebro de la sociedad colombiana. En ese mismo año, el Plan de Concertación Nacional en Ciencia y Tecnología, Colciencias 1988, propuso la aplicación de la ciencia y la tecnología a la solución de problemas sociales básicos: vivienda y desarrollo urbano, educación, alimentación y nutrición, salud, estudios socioeconómicos. Según el Anuario Estadístico de la UNESCO 1988, entre 1980 y 1985 existían 4.769 investigadores en todo el país. Esto significaba que en Latinoamérica la población de investigadores colombianos ocupaba el cuarto lugar, después de las comunidades de Brasil, México y Argentina. Según esta misma fuente, había 184 investigadores por cada millón de habitantes. De acuerdo con el anuario citado, en esos mismos años, el 63.4% de investigadores colombianos se encontraban en el sistema de educación superior. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las universidades colombianas en 1983 existían 2.592 investigadores
los cuales realizaban 1.140 proyectos. El mayor número de investigadores se ubicaba en el área de ciencias de la salud, con 31.3, en el área de ciencias básicas el 25.4, en las ciencias sociales el 20.1, en ingeniería el 14.6 y en las ciencias agropecuarias el 8.6. Respecto a proyectos de investigación, la mayor cantidad se realizaba en el área de las ciencias básicas con 22.5, en ingenierías 13.4 y en ciencias agropecuarias el 10.5. En el Plan de Apertura Educativa 1991-1994 se constata además que los programas de fomento a la educación se encuentran rezagados. Lo poco que hay en el campo de la ciencia existe de manera aislada, hacen falta elementos constitutivos de una verdadera comunidad científica y no existe desarrollo institucional para lograrlo. El gasto en ciencia y tecnología que hace cada institución es de menos del 2% de su gasto total. Hay un decreto, el 2281 de 1982, que obliga a las instituciones de educación superior a destinar siquiera el 2%. Es decir, este porcentaje no alcanza ni siquiera al mínimo obligatorio. Entre 2002 y 2012, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OCIT, la investigación en Colombia es en gran parte propiciada y o financiada por entidades del gobierno central, 44.38%, y las instituciones de educación superior, 10.59%. No sé si alcanzan a ver el cuadro. Bueno, yo los remito al texto de conciencia del observatorio, ¿sí? Puedo mandar el link también. Bueno, el panorama no es alentador. Según la UNESCO 2006, tenemos 151 investigadores por cada millón de habitantes. El documento COMPES 3582 relacionado a la inversión porcentual del PIB del país en investigación, que alcanzaba en 2007 tan solo el 1.19%, con el agravante de que en este porcentaje se incluye además de ciencia, tecnología e investigación el tema del desarrollo. La meta trazada para 2010 era alcanzar el 1%. Como vimos en la gráfica inicial, ese 1% se superó con la inversión de la ley de con la norma esta de ordenamiento del sector eléctrico, del sector minero. Colombia ocupa el puesto 53 entre 288 países en cuanto a la calidad de publicaciones, cantidad de producción científica en el mundo, y el lugar 109 en citación normalizada, cantidad que se refiere al número de artículos publicados y citación a sus investigadores. Aspecto que mide la calidad y se relaciona con el número de veces en que se menciona el artículo o autor y la revista en que se hace. Eso es supuestamente la calidad. Conciencias establece algunas causas de este rezago: escaso presupuesto, bajos salarios de investigadores, exceso de carga docente, escasez de investigadores, carencia de mecanismos institucionales para promover la investigación, deficiente dotación de recursos materiales, falta de bibliografía e información científica a nivel nacional e internacional, falta de reconocimiento social al papel del investigador, escasa vinculación de la investigación universitaria con las necesidades del entorno. El Atlas Colombiano de la Ciencia tiene registros de los productos de investigación de 107 instituciones de educación superior de las 282 que hay. En total aparecen 601 entidades entre centros de investigación, clínicas o laboratorios privados. Las instituciones de educación superior registradas son responsables del 75% de la investigación científica del país. Parte de esta producción científica se logra gracias al trabajo conjunto con centros de otros países. El mayor asociado es Estados Unidos, le sigue España, Brasil, Gran Bretaña y Francia. En los últimos años, a pesar de todo este panorama,
las ciencias sociales y humanas, las ciencias del espíritu, han ganado espacio en el mundo de la investigación y se han consolidado en América Latina y el mundo. En medio de este proceso, además de generar el conocimiento propio de cada disciplina que integra las ciencias humanas y sociales, ha habido una inserción de estas en el conjunto de las ciencias. Esta inserción ha generado como consecuencia un clima de confianza entre la comunidad científica y académica, en parte porque ha habido avances significativos en docencia, investigación, intervención social, y en parte porque dentro de sus programas se integran enfoques como el enfoque de sistemas, pensamiento complejo, y a su vez aporta otras formas de organización del pensamiento, como por ejemplo los conceptos de sujeto, etcétera, etcétera. Sin embargo, a los desafíos propios del conocimiento hoy se suman problemas de gran magnitud, como aumento de la pobreza, violencias, deterioro ambiental y falta de reconocimiento de identidades y minorías étnicas, problemas de género y mujeres, desplazamientos y migraciones, epidemias, violaciones a los derechos humanos, cambio climático y desastres mundiales, entre otros fenómenos. Problemáticos que las universidades deben asumir como objeto de conocimiento, en la medida en que las investigaciones e intervenciones de los humanistas son imprescindibles para entender estos y otros problemas del ser humano, así como para la construcción de nación y el desarrollo de una sociedad civil, justa y democrática. De este modo, la inserción de las ciencias humanas y sociales en el conjunto general de las ciencias y la necesidad de dar cuenta de los problemas contemporáneos más latentes se han reflejado también en una publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su cuarta sesión de 1999. Allí se crea el programa Gestión de las Transformaciones Sociales, por sus siglas MOST, para trabajar temas relacionados con el desarrollo, lo social y lo político, como la pobreza, los conflictos, los desplazamientos, las mujeres, el multiculturalismo, las ciudades, la interacción entre los procesos locales y los mundiales y el buen gobierno. Este programa se centra en establecer redes interdisciplinarias de investigaciones comparadas en torno a sus áreas de investigación temática e imprimir la dimensión de las ciencias humanas y sociales a sus líneas macro, a todas las líneas que ellos tienen, el hombre y la biosfera, el programa hidrológico internacional, el proyecto sobre medio ambiente y desarrollo de zonas costeras y de islas pequeñas, en fin. En su informe mundial en 2013 sobre cambios ambientales globales, esta misma organización se centra en las causas sociales del cambio ambiental global y dice obra de los seres humanos. Las comillas. Las ciencias sociales aportan conocimientos indispensables sobre las causas y consecuencias del cambio ambiental, así como las soluciones más eficaces, equitativas y duraderas para afrontar los desafíos planteados a la sostenibilidad hoy en día. Cierro comillas. Estas son problemáticas que tienen su origen en fenómenos mundiales propios de un mundo globalizado, fenómenos sobre los que los humanistas han reflexionado y a su vez estos fenómenos han incidido sobre el rumbo de sus reflexiones. Pero estos fenómenos tienen sus manifestaciones particulares en cada país y su abordaje debe ser distinto y de acuerdo con las particularidades del país. Desafíos de las ciencias del espíritu. Esta reflexión tiene, digamos, unos 7 desafíos, pueden ser muchísimos más, obviamente, pero digamos son los que, o sobre los que he trabajado. El primero de ellos, problemas históricos de gran magnitud determinan en gran medida el campo de acción de las ciencias humanas y sociales. Las ciencias humanas y sociales están en la obligación de incorporar en sus objetos de conocimiento y los programas académicos en sus currículos de los grandes problemas de los seres humanos y sus manifestaciones particulares en nuestro país. Por sus particularidades, en Colombia se hace necesario investigar acerca de fenómenos de la violencia causada por grupos armados,
la influencia de más de 4 décadas del fenómeno del narcotráfico, los desplazamientos forzados, el despojo de las tierras, el desempleo, la pobreza, etc. Asociados a estos fenómenos se derivan una serie de problemáticas que han generado decisiones desde las políticas y leyes tomadas por el alto gobierno que no han resuelto los problemas esenciales como la política de tierras, el ordenamiento territorial, la generación de empleo, la disminución de la brecha social, entre otros. Problemáticas como las mencionadas anteriormente son ejes determinantes de las ciencias humanas y sociales. Sobre la pobreza, por ejemplo, desde varias disciplinas de las ciencias humanas y sociales se han realizado estudios frecuentes que van desde las estadísticas simples hasta la elaboración de diagnósticos complejos, diagnósticos, por ejemplo, como el de la heterogeneidad espacial y otros. Muchas indagaciones sobre pobreza coinciden en señalar que esta es mayor en determinados espacios del llamado tercer mundo. Según Enrique Pérez, la heterogeneidad se refiere, en el caso de la pobreza, al hecho de que la población pobre se encuentra concentrada en espacios geográficos específicos. De ahí que sea uno de los problemas de investigación más importantes de los académicos, principalmente en países como Colombia y en gran parte de América Latina. Este es un problema, bueno, me disculpo porque no alcanza aquí a aparecer la última barra, pero más o menos se puede intuir. Esta gráfica nos muestra, esta gráfica de la CEPAL nos muestra el nivel de pobres e indigentes desde 1980 hasta 2012. Y encontramos aquí como una variable. En primer lugar, en términos de población, digamos que la pobreza ha disminuido en América Latina, en términos de población. Pero si lo miramos en términos de porcentajes, como la población ha aumentado, entonces ha aumentado también el número de pobres en América Latina. Estas estadísticas son de la CEPAL, el último informe de 2012. Este es el caso, no he alcanzado a registrar allí. Bueno, más o menos el porcentaje de pobres e indigentes, la barra roja es el porcentaje de indigentes y la barra azul la de pobres. Y más o menos es el mismo problema, o sea, registrado en términos de porcentaje disminuye, pero registrado en términos de población aumenta. ¿Sí? Porque la población aumenta en América Latina, digamos, a unas tasas más altas que en otras zonas de Europa o del Norteamérica. Bien, el segundo desafío, perdón, antes de pasar al segundo desafío. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, de los pobres en Colombia las mujeres constituyen la gran mayoría. La pobreza persiste aún después de más de 2 décadas de promulgada la Constitución de 1991 y su principio de equidad con los más necesitados. El Estado Social de Derecho terminó siendo solo un postulado sin mecanismos efectivos para la inversión en los más débiles y pobres, y el modelo de desarrollo no cambia con la expedición de una norma. Si bien este estudio de la CEPAL, el porcentaje de pobreza ha disminuido, el número de pobres ha crecido. Las estadísticas siguen siendo preocupantes. Del total de población en el año 2002, la pobreza era del 49.7, la indigencia del 17.8. Alrededor de 2010, la pobreza era de 37.3 y la indigencia de 12.3. En 2011, la pobreza era del 34.2 y la indigencia del 10.7. Más de la mitad del porcentaje de pobreza corresponde a mujeres cabeza de familia e indigentes, de los cuales la mayoría son indígenas y negros. Resulta evidente que este es un tema macro que debe ser el centro de atención no solo del Estado, sino de los estudios en humanidad y ciencias sociales. Algunos organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNESCO, con la colaboración de investigadores de nuestras universidades,
analizan algunas de estas problemáticas de investigación en nuestro país y la relación intrínseca entre ellas. Como ya se mencionó, estadísticamente se ha comprobado que el fenómeno de la pobreza afecta principalmente a mujeres. Es así que el PNUD afirma que el abordaje de la dimensión de género en todas nuestras áreas de trabajo es de vital importancia para el logro del desarrollo. Hay evidencias sólidas en todo el mundo que confirman que la igualdad entre los géneros acelera el crecimiento económico general, fortalece la gobernabilidad democrática y reduce la pobreza y la inseguridad. Esta es una cita del PNUD en un texto que se llama Estrategia de Equidad de Género 2007-2008. Por su parte, la UNESCO hace en los últimos años un llamado a fomentar los derechos humanos y el lugar de la mujer en la sociedad, como una forma de promoción de la justicia y de las libertades fundamentales. En su Estrategia para las Ciencias Sociales y Humanas, 2010-2011, plantea como prioridades desarrollar y aplicar normas sobre derechos humanos y reforzar la articulación entre la investigación en las ciencias sociales y las políticas públicas. Para ello tiene como meta lograr, comillas, que la pobreza sea considerada una violación de los derechos humanos. Cierro comillas. A los problemas mencionados anteriormente se suman las agresiones al ambiente, cuyos efectos en la vida, la economía, los recursos y el bienestar generan pobreza y amenazan la supervivencia no solo de animales y plantas, sino de los seres humanos. En consecuencia, en las últimas décadas, en el mundo académico de las ciencias humanas y sociales, han aparecido al lado de la ecología abordajes interdisciplinarios que dan cuenta de la complejidad de este tipo de problemáticas. Filosofía ambiental, psicología ambiental, historia ambiental, derecho ambiental, economía ecológica, sociología ambiental, entre otros. En suma, no hay nada más globalizante que la contaminación ambiental y la pobreza, y en esa medida las soluciones requieren esfuerzos no solo globales, sino conjuntos de las ciencias humanas y sociales y de todas las ciencias. Ahora sí. El segundo desafío: incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas. El mundo exterior y nuestra vida cotidiana no están organizados por disciplinas como las facultades. Tienen otras lógicas. El mundo real funciona distinto. Los problemas de investigación en las llamadas ciencias del espíritu son de tal magnitud que no pueden ser abordados solo de forma disciplinar. Se requiere de la integración de saberes y miradas que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias del mundo y de la sociedad. De esta manera, frente al desenvolvimiento de los seres humanos y las sociedades, que de hecho son difíciles de abordar y comprender en toda su magnitud, las comunidades de investigación en las ciencias humanas deben buscar teorías y metodologías de investigación novedosas que den cuenta de los diferentes objetos de conocimiento. Ahora bien, una propuesta que implicaría precisamente una reconceptualización teórica y metodológica sería la de Sistemas Mundo, propuesta por Wallenstein. Una propuesta analítica revolucionaria válida para la investigación básica a mediano y largo plazo, también para evidenciar problemas de coyuntura que no se pueden soslayar. Para ello resulta importante entonces la unión de diferentes ciencias, disciplinas y saberes en un todo sinérgico, trascendiendo sus fronteras y enfocándolos desde otras ópticas como la multi, inter y transdisciplina. No hay teorías ad hoc que se puedan aplicar al análisis de ciencias humanas y sociales. Ellas se construyen en el mismo proceso de investigación, nos dice Wallenstein. Sin embargo, ya podríamos hablar de algunas líneas de investigación y agruparlas como lo señala Wallenstein y Edgar Morin, en dos conceptos, en dos conjuntos distintos. Primero estarían las perspectivas analíticas tradicionales, 4 tradiciones: positivistas, nomotéticos, marxismo ortodoxo, autonomistas estatales, particularistas culturales, y después vendrían las nuevas perspectivas analíticas de carácter diverso y que conforman lo que se suele denominar el pensamiento complejo.
Aún así, otras están por inventarse, puesto que los estudios relacionados con las problemáticas mencionadas anteriormente sustentan la validez y la necesidad de innovar que tienen las ciencias sociales y humanas, de desarrollar líneas y enfoques para generar investigaciones y resultados de mayor impacto. Estaba haciendo rendir. No, Articular los estudios en ciencias humanas y sociales con políticas sociales y económicas, manteniendo la autonomía en la investigación y los desarrollos propios de las disciplinas. La homogenización del conocimiento científico no puede entenderse solo como desarrollo y expansión de la economía de mercado y reducción del Estado en sus funciones al mínimo como característica de las sociedades neoliberales. Pues, como vemos, el otro lado de la moneda del capitalismo salvaje nos muestra a millones de personas, en mayoría mujeres, indígenas, negros, niños y ancianos, que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, especialmente en el tercer mundo. A partir del auge globalizador neoliberal, las humanidades sufren los efectos de una fuerte economización de la cultura y de la educación que conducen a una evidente funcionalización, estandarización y pragmatización de los mismos. La orientación de los planes de estudio, programas y proyectos hacia aquellos tópicos que van a ser demandados en función de los tratados de libre comercio también es motivo de desequilibrios internos. Profesiones como la contaduría, la economía, el derecho comercial, los negocios internacionales y ciertas ingenierías empiezan a tomar relevancia en desmedro de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Ahora bien, cabe preguntarse, nos dice Martha Nussbaum, ¿qué sucede con el arte y la literatura, dos disciplinas de gran valor en la educación para la democracia? Antes que nada, la educación para el crecimiento económico mostrará cierto grado de desprecio por ambas, ya que a simple vista no derivan en el progreso económico de la persona ni de la nación. Por este motivo, los programas relacionados con las artes y las humanidades están sufriendo recortes en todo el mundo para dar lugar al desarrollo de la técnica. Cierro la cita de Martha Nussbaum. Otro efecto visible del desequilibrio en el tema de la educación bajo estos acuerdos comerciales será la cantidad de profesionales de otros países que podrán homologar sus títulos universitarios en Colombia, versus los pocos colombianos que podrán hacerlo en países desarrollados. A ello se suma la cantidad de ofertas de títulos virtuales que nos están invadiendo por todos los medios, condenando los nuestros a la inanición. Eso ya lo estamos presintiendo en las inscripciones a los posgrados en las universidades públicas y privadas. Los desarrollos científicos y académicos en humanidades que requiere nuestra nación no son prioritarios para el mercado, porque frente a la competencia lo que prima es la subsistencia. Es por estas y otras muchas razones más que las instituciones educativas, especialmente las universidades públicas, están llamadas a defender el potencial de las humanidades y las ciencias sociales más allá de su sostenibilidad económica y de la generación de pensamiento crítico en la que la relación universidad-estado sea diferente. Al respecto, la Conferencia Mundial de París de 2009 de la UNESCO hizo un llamado a incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones como son lo social, económico, científico y cultural, así como nuestra capacidad de respuesta frente a ello. Pero este debe ser un desafío válido si se mantiene la autonomía universitaria, entendida como en sus orígenes, en los siglos XIII y XIV, así como también la entendió la Corte Constitucional en la sentencia C-220 de 1997. Dice la Corte, comillas, una institución marginal, necesaria para la sociedad que la crea y la reclama, pero distinta de ella misma. Su misión fundamental es, según Michael Henry, la cultura, concepto que preserva y construye a partir del tríptico que conforman la ética, la ciencia y la estética, y que se realiza a través de acciones dirigidas a producir y adecuar conocimiento y a transmitir un determinado saber
a tiempo que lo hace crecer con base en la investigación. Ella tiene su propio ethos, su singular sistema de valores, sus prioridades, los cuales no siempre, casi nunca, coinciden con los de la sociedad o con el del Estado en que funciona. Cierra la cita de la Corte Constitucional. Este desafío también aparece en otra sentencia. En varias sentencias, solo voy a mencionar un pedacito de una de ellas. Comillas. Dadas sus características y la lógica que caracteriza su quehacer, diferente de la lógica que predomina en el Estado, la cual está determinada por el poder coyuntural que lo orienta, desde sus inicios se concibió como una organización autónoma, esto es, capaz de autodeterminarse, autogobernarse y autolegislarse colectivamente, como un ente plural en el que confluyen con su individual saber y razón los individuos actores que la conforman, quienes coinciden en un objetivo, la producción y la adecuación de conocimiento como insumo esencial para la formación de hombres potencialmente capaces de desarrollar sus múltiples dimensiones. Por eso, quienes la integran están legitimados, y así lo reconocen el Estado y la sociedad, para darse sus propias leyes y directrices, leyes que paralelamente permitan su conservación y crecimiento. Cierro aquí la cita de la Corte, la sentencia de la Corte Constitucional. El desafío entonces es en triple sentido: mantener la autonomía universitaria, reclamar la validez del conocimiento per se y reclamar también la necesidad de este conocimiento para la construcción de nación y ciudadanía. Esto se puede hacer solamente si se reconoce el saber y el conocimiento más allá del pragmatismo y de las propuestas funcionalistas del progreso y de la educación para el trabajo. Cuarto desafío que planteaba en esta charla es incorporar las nuevas tecnologías en la educación humanística. La revolución científica y tecnológica en las últimas décadas tiene una trascendencia y un impacto muchísimo mayor que la que tuvo la revolución industrial hace más de un siglo, ya que ha permitido un desarrollo acelerado de los medios masivos de comunicación, de la ciencia y la tecnología y de las formas de producción desterritorializadas. Uno de los productos de esta revolución es la web, cuyos efectos son infinitos, pero su producción y expansión no ocupan ningún espacio geográfico. La ciencia y la tecnología han generado destrucción, pero también han permitido prolongar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos, han pasado a ser de vital importancia para mejorar la situación socioeconómica y ambiental de cualquier país, por tanto, deben ir de la mano de un desarrollo sostenible que haga viable el futuro. Este es un cuadro del mismo Colciencias, del Observatorio de Ciencia y Tecnología, donde da cuenta de cuál ha sido la penetración de las TIC en los hogares colombianos entre 2008 y 2011. Están aquí pues las cifras: computador o PC, el porcentaje de hogares que tienen computador o PC, el teléfono o el iPhone, un celular, un corriente, ¿cierto? Y la conexión a internet. Allí están las cifras de hogares y vemos cómo esas cifras pues han ido aumentando año tras año, en lo que ya es una evidente penetración de las TIC en todas las esferas de la vida nuestra. Hoy el conocimiento de la ciencia y la tecnología, el ambiente y la sociedad están estrechamente relacionados. El mundo se ve invadido por los objetos y los avances científicos y tecnológicos que nos conectan y nos mejoran la vida en algunos casos, permeando en la práctica los procesos de desarrollo y difusión de la educación y el pensamiento. Este tipo de revoluciones nos lleva a analizar críticamente estos fenómenos, pero también a incorporar las nuevas tecnologías, porque estas ayudan en los desarrollos de las ciencias humanas y sociales y a la educación en general.
el acceso a la tecnología y a los resultados de las investigaciones científicas pueden considerarse un logro social que brinda herramientas para generar conocimientos valiosos que permitan relacionar, describir, abordar y difundir ampliamente los grandes problemas actuales, expresarlos en contexto y apropiarlos por la sociedad. Hay que incorporar las ciencias humanas y sociales a las ciencias duras y a las tecnologías. A su vez, las nuevas tecnologías constituyen herramientas que brindan mayores posibilidades en la investigación en ciencias humanas y sociales y en la divulgación de sus resultados. 3 ejemplos. Para el desarrollo de algunas investigaciones, las bases de datos son necesarias para crear, almacenar, recuperar y visualizar información. Otro ejemplo. Los sistemas de multimedia favorecen la eliminación de barreras culturales, facilitan la creación de redes, aumentan la difusión, posibilitan la comprensión globalizada y estimulan una mayor interacción social. Las tecnologías de información y comunicación han generado para las ciencias humanas y sociales un nuevo campo de estudio, el espacio virtual. Y un cuarto ejemplo, la traducción simultánea hace que podamos acceder a investigaciones de cualquier parte del mundo, ¿sí?, en tiempo real. Es necesario entonces incluir los adelantos científicos y tecnológicos en las ciencias humanas y sociales, no solo para generar conocimiento, sino para diagnosticar, evaluar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Quinto de los 7 desafíos, ya voy a terminar. Difundir suficientemente los resultados y aplicaciones de las investigaciones en ciencias humanas y sociales. Desde su nacimiento, las ciencias humanas y sociales se enseñan prácticamente en todas las universidades del mundo. Sin embargo, aunque éstas se han incorporado en el mundo de las ciencias, la difusión de las investigaciones por métodos tradicionales en Colombia no ha sido muy efectiva, razón por la cual la mayoría de personas no reconocen la labor e incidencia de esta ciencia en nuestro país. Dicho en otras palabras, sus resultados no son objeto de una difusión tan amplia como sucede con las llamadas ciencias duras, donde sabemos hay revistas especializadas que se publica permanentemente, y en ciencia humana y social es una lucha, el mantenimiento de las revistas, el mantenimiento de las publicaciones. A pesar de ello, la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación permite difundir ampliamente los conocimientos y las publicaciones de resultados de investigaciones a través de redes de información científica. La inclusión de las TIC como instrumento de trabajo en el quehacer investigativo implica nuevas formas de organización y valoración del trabajo intelectual que entrañan transformaciones sustanciales en el orden institucional universitario y en los ofrecimientos curriculares, los cuales implican, entre otros elementos, la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza, aprendizaje e innovación. El otro desafío, sexto, las investigaciones y proyectos en ciencias humanas y sociales son cada vez más numerosos, pero se les asigna menor presupuesto que a otras áreas. Aquí pueden comparar el número de investigadores por cada una de las áreas. No sé si alcanzan a ver allí. Bueno, ingeniería, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales, humanidades y otros. Pueden ver la barra de número de integrantes de grupos de investigación es mucho mayor en ciencias sociales. Este dato es del mismo Observatorio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, la distribución de los grupos de investigación, según el área de la ciencia y la tecnología 2002-2011, tiene menos, en la clasificación, hay menos grupos clasificados en categoría A, y mucho más en C y D.
A la desfinanciación actual de las universidades públicas se agrega, aquí pueden ver los porcentajes por año, ¿sí? Se agrega la priorización en las áreas de las ciencias duras, las tecnologías y en general la educación para el mercado. Las universidades en el mundo están privilegiando las carreras y las inversiones en investigaciones para el desarrollo. En algunas universidades de Europa, las carreras de formación humanística están desapareciendo para dar paso al aumento de cobertura y nuevas carreras de formación prometedoras laboral y económicamente. Es el caso, por ejemplo, de París 8, que acaba de cerrar antropología porque no era rentable económicamente, ¿sí? Y es el caso, nos lo refiere Marta Nussbaum, ya dice que en Estados Unidos todavía no pasa eso, pero que en Gran Bretaña, por ejemplo, pasa lo siguiente. Perdón que me devuelva. Dice, la investigación es una suerte de venta ambulante. Los investigadores de las disciplinas humanísticas deben insistir en que sus trabajos suponen un conjunto de maneras de encontrarnos con el registro de la actividad humana en su mayor riqueza y diversidad, y por tanto son valiosos. Si no protestan, de este modo los humanistas de Gran Bretaña dedicarán cada vez más tiempo a convertirse en vendedores de puerta a puerta, entre comillas, para versiones vulgarizadas de productos cada vez más pensados para el mercado. Cierro la cita de Marta Nussbaum sobre Gran Bretaña. Es preocupante la tendencia que se observa también en los países del tercer mundo a una disminución de los aportes estatales. En aras de la autonomía universitaria, la inversión en ciencia y tecnología y en ciencias humanas y sociales no debe ser una carga para el presupuesto público, sino una inversión nacional a largo plazo. El número de pregrados y posgrados en ciencia humana y social en los últimos 10 años ha crecido significativamente en Colombia y en la Universidad del Valle, al igual que los resultados de investigación y las publicaciones. Las ciencias del espíritu se han diversificado como opciones de profesionalización y como agentes transformadores del tejido social. Pero el apoyo gubernamental, tanto a través de Colciencias como otras entidades del Estado, no ha sido acorde a los beneficios y transformaciones que las ciencias del espíritu han generado. Según Colciencias, a partir de 2000 se nota un incremento en la participación de las áreas de ciencias humanas y sociales, especialmente en educación, psicología, historia y filosofía. En las convocatorias de investigación, esto se debió al establecimiento, dice Colciencias, de la herramienta de clasificación por grupos y el impacto que ésta tuvo para la financiación de proyectos de investigación. En los últimos años, el Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas, en el que tiene mayor número de grupos de investigación, es el que tiene el mayor número de grupos de investigación registrados, 34% del total de grupos de todos los programas nacionales. Sin embargo, para este organismo, si bien el número de grupos ha aumentado, en estas áreas los grupos no son estables en el tiempo y hay muy pocos en categoría A. Las ciencias humanas y sociales empiezan a jugar un rol fundamental en el avance de la investigación en el país. Hay una fuerza intrínseca que impulsa su desarrollo, de ahí que un porcentaje significativo de grupos de investigación se encuentra en estas áreas y en ello las universidades juegan un papel importante. Estas áreas del conocimiento se pueden entender considerando la relación cambiante entre los conflictos sociales, el Estado y las universidades públicas, relación que ha llevado a la transformación parcial de las universidades y a la creación de nuevas instituciones. El séptimo y último, bueno, y esta, quiero referir también a esta cita de Marta Nussbaum, que nos dice: sin embargo, los especialistas en educación para el crecimiento económico no se limitan a hacer caso omiso de las disciplinas artísticas y humanísticas. En realidad, les tienen miedo, pues el cultivo y el desarrollo de la comprensión resultan especialmente peligrosos frente a la moral obtusa, que a su vez es necesaria para poner en práctica los planes de crecimiento económico que ignoran la desigualdad. El séptimo desafío
Las instituciones de educación superior deben evaluar y comprender problemáticas de impacto no solo local, regional, nacional, sino también de incidencia internacional. Para el abordaje del impacto de estas problemáticas, es importante mencionar el documento Ciencias Sociales y Políticas Sociales de los Dilemas Nacionales a las Oportunidades Mundiales. Fue un documento referente para el Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política, en el que participaron varios cientistas sociales de renombre mundial: Richard Lee, William J. Martin, James Sontag, Peter Taylor, Immanuel Wallerstein, Michael Jaworska. Allí se indican 4 elementos significativos para las ciencias humanas y sociales en el siglo XXI. 1. La unidad de análisis, espacio amplio y larga duración. La ciencia del siglo XIX redujo la unidad de análisis al Estado. Todas las disciplinas lo abordaron desde sus diferentes ópticas. En el siglo XXI, la globalización obliga a renovar los parámetros y la temporalidad de nuestros análisis para diferenciar lo constante de lo cambiante. 2. Hipérbole versus realidad en ciencias sociales. Conceptos sólidos desde el punto de vista teórico y mediciones conceptualmente correctas. Hay necesidad de diferenciar entre conceptos sobredimensionados como el mito de la globalización y la realidad científica. 3. Hecho y valor. Un par implicado. La separación entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores ha creado una falsa separación entre las ciencias y las humanidades. Delimita y legitima el saber racional de las orientaciones valorativas, aparentemente excluyentes. Hoy se debe reconocer que las estructuras del saber están en crisis y se requiere una producción de conocimiento confiable. 4. Actores del cambio social, el constreñimiento de las estructuras y las posibilidades de acción, hacia una transformación sistémica en la búsqueda de un mundo materialmente más racional en el cual participa el cientista social. En 2009, la UNESCO hizo un llamado a las instituciones de educación superior para encarar la complejidad de los desafíos globales presentes y futuros. Dice la UNESCO, la educación superior debe orientar a las sociedades hacia la generación de conocimiento como guía de los desafíos globales, tales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública. En síntesis, a todos los campos del conocimiento en general y de las ciencias humanas y sociales en particular, debemos emplazarlos en beneficio de la construcción de un mundo mejor, más humano y sostenible. No se puede negar el lugar innovador, visionario y crítico que han tenido las áreas de las ciencias humanas y sociales. Solo la formación humanística, como lo enuncia Jacques Derrida, permite el cuestionamiento, el pensamiento crítico y la deconstrucción. Comillas. Esa libertad que uno se toma de decirlo todo en el espacio público tiene su lugar único y privilegiado en lo que se denominan las humanidades. Cierro la cita de Derrida. Las fuerzas más críticas generalmente tienen su lugar en las ciencias humanas y sociales, porque las coloca en situación de fragilidad frente a las políticas homogenizadoras neoliberales. Es una labor ardua y una responsabilidad enorme como docentes e investigadores humanistas y cientistas sociales identificar, evaluar y generar alternativas inter y transdisciplinarios de solución en aspectos estructurales del ser humano y la sociedad, sin dejar de lado la mirada crítica propia de los saberes y disciplinas de base en los campos de las ciencias del espíritu, manteniendo igualmente sus núcleos de conocimiento, su autonomía y validez. Lo que es claro es la incapacidad de cada disciplina, nos dice de actuar cada una por separado. Nuestro saber actual no recoge lo que habían descubierto nuestros antepasados. Somos producto de la tradición cultural occidental que desconoció nuestras raíces y borró nuestras lenguas y conocimientos. Los indígenas de América, a la llegada de los conquistadores europeos, ya tenían avances y conocimientos civilizatorios. Al respecto, Hugo Niño
en Primitivos Relatos Contados otra vez, una publicación de 1977, anotó, comillas: ellos ignoran que los médicos quechuas manejaban la anestesia local mientras los europeos dormían a sus pacientes a base de garrote, que realizaban trepanaciones cerebrales cuando allá tenían que rematarlos, que habían diseñado calculadoras siglos antes que Pascal en Francia, que los chibches determinaron el ciclo de gestación mucho antes de que los médicos europeos dejaran de pensar que era algo fuera de la comprensión científica, o que conocían de manera admirable el manejo de los metales y la organización política, tanto como los taironas llegaron a dominar la tecnología agrícola, que los quichés construían grandes templos piramidales cuando los europeos aún vivían en empalizadas, o que los mayas habían diseñado un calendario solar calculado para 1000 años y con tal precisión matemática que sirvió para reformar el que hoy usa la humanidad. Por supuesto, también ignoran o pretenden no saber del desarrollo de las artes escénicas en México antiguo y de la medicina, que allí alcanzó un nivel superior al de todo el resto de la humanidad conjunta. Una cultura que sobrevivió a muchos males y enfermedades a través de su trajinar por 13.000 años de historia. 13.000 años tienen los restos arqueológicos más antiguos descubiertos en el último año en la Amazonía. Hacer frente al modelo de desarrollo impuesto requiere recuperar la confianza en nuestra inteligencia y tal vez en nuestra malicia indígena. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces el espacio para preguntas, comentarios, apreciaciones. Marina. Bueno, a mí me parece que hay una tensión no resuelta entre la presentación de los modelos de investigación y de los métodos de medición que tiene conciencia de las demás instituciones en el mundo. O sea, hay una tensión no resuelta entre eso y lo que debería hacer y hacer las ciencias sociales, porque a veces se siente como una especie de lamento de que las ciencias sociales no cumplen esos estándares, ¿sí? En una parte de la conferencia yo siento eso, pero obviamente en la última parte tú apuntas, digamos, en el sentido de que deberíamos de vincularnos de eso. No me queda claro a mí, o sea, por un lado ese es el modelo, pero no está, o sea, no tenemos plata, no sé qué, no cumplimos los estándares, pero por otro lado es desvinculémonos, pero entonces no me queda claro si sí o si no, o sea, si podemos como ciencias sociales humanas presentar una propuesta alternativa, pues si vamos a seguir aceptando esos modelos de medición que han sido pensados para otras ciencias. Por supuesto que no, tal vez lo que no quedó claro allí es que ha habido una fuerza intrínseca que no ha sido propiciada, digamos, por estos modos de financiar la investigación en ciencias humanas y sociales, sino que ha habido como una fuerza intrínseca que prácticamente ha surgido y ha hecho que las ciencias humanas y sociales tomen el papel preponderante que tienen ahora en investigación. Que haya más grupos de investigación, más integrantes de los grupos de investigación en ciencias humanas y sociales que en el resto de las áreas del conocimiento. Entonces, de todas maneras hay un desarrollo, digamos, que viene, es un desarrollo endógeno, es un desarrollo que hay que, digamos, desarrollar, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta un poco, de pronto se conecta con la de la profesora Luz Marina, y yo la plantearía como en términos de una paradoja, ¿no? O sea, se dice, tú muestras y se apareció en el resumen, que la investigación en ciencias sociales humanas ha ganado un espacio, ha ganado una dinámica, eso es positivo,
Pero por el otro lado, que fue eso hacia la final de la conferencia, a la hora de financiación, pues, y de dinero, digamos, para apoyar esta investigación en ciencias sociales humanas, pues es mucho menor que lo que hay en ciencias naturales, en ingeniería y demás. Entonces, ¿a qué se debe eso si también tú has mostrado una cantidad de los retos que tiene, digamos, las ciencias humanas y sociales en relación con los problemas sociales, pues son importantísimos y son vitales? Entonces, ¿por qué no se apoya, digamos, la investigación en ciencias sociales humanas? Ese es el asunto. ¿Por qué se apoyan, digamos, los trabajos en ciencias naturales, en ciencias de la salud y otras? Yo me atrevería, y sin ser experto en el asunto, en diagnosticar que el problema tiene que ver es con un asunto de cuáles son las investigaciones que son más eficientes financieramente, o sea, que producen dinero. Una investigación en ciencias sociales, digamos, los resultados no son propiamente producción o, digamos, cuestiones económicas, sino más bien bienestar generalizado y cuestiones que son más bien intangibles en un cierto momento, y eso invita a que los recursos normalmente se den para las ciencias naturales, la salud, la ingeniería, etcétera, etcétera, y se sacrifiquen las ciencias sociales humanas. No sé cómo lo ves. Y que significan, para el Estado significan formación para el trabajo, significa inversión en tener fuerza laboral disponible. Las humanidades, las artes, la literatura, la filosofía no se consideran como unas profesiones productivas desde el punto de vista económico, por tanto son desestimuladas en ese sentido. Y mostramos los dos ejemplos que tengo a la mano, el de Gran Bretaña, que nos refiere Marta Nussbaum, y si uno empieza a mirar seguramente encuentra, entonces sería todo proyecto de investigación. Uno encontraría, revisando todos los programas que hay en las distintas universidades del mundo, qué programas había hace 10 años y qué programas hay hoy, cuántos estudiantes había hace 10 años en determinados programas y cuántos estudiantes hay hoy. Y seguramente ahí vamos a encontrar, digamos, sobre todo a partir de los años 90 para acá, una reorientación de la educación superior en aras de la educación para el trabajo, para el desarrollo, para el modelo de desarrollo, digamos, imperante, pero no una educación que sea necesaria. Y Marta Nussbaum lo demuestra, ¿no? La educación humanística y en ciencias sociales es fundamental para la democracia. Es consustancial a la democracia. No puede haber democracia y no puede haber desarrollo sin formación en artes, humanidades y en ese cultivar no solamente las ciencias del espíritu, sino la imaginación, cultivar otras cosas que no son rentables necesariamente, pero que son fundamentales para la construcción del país. A mí me queda en esa una duda, es que cuando se habla de la investigación en ciencias humanas, digamos que en el mundo académico hay como unas fronteras, ¿no? Digamos que esas divisiones de categorías que hay para investigar, y desde el mundo de la hora cátedra se impulsa un proyecto, ese proyecto a veces no alcanza. Entonces a mí me parece, y siempre sigo reflexionando mucho sobre ello, que nos toca irnos a veces con nuestras posibles ideas de investigación por otros lados. Me ha hecho una de las crisis que afecta un poco la investigación en ciencias humanas es esa frontera que hay entre la misma categoría. Y entre las mismas universidades, sí, que no le asignan proyectos de desarrollo a un contratista, proyectos de investigación a un contratista, justamente del Estado, no van a responder por proyectos. Y la investigación se recarga sobre los procesos de nombrado. Entonces, allí hay una discriminación, yo estoy de acuerdo con usted. Pero esa discriminación no solo se ve en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas. Yo recuerdo que
una de las quejas de la Universidad de los Andes y universidades privadas que vinieron a ese encuentro de Carlos era eso. No había una continuidad en el desarrollo de los proyectos de ciencias sociales y humanas, precisamente porque no hay estabilidad en el profesorado. Incluso las mismas directivas de estas entidades no son estables. Cuando quisimos reanudar el vínculo con estas 25 universidades y establecemos, vamos a llamar a los decanos, ya no eran, eso ya no eran. Entonces, tienen una vida corta que no ayuda, digamos, a la investigación, precisamente. Hay que rebuscarse. Sí, esto se relaciona al desafío de romper esa forma tradicional occidental que nos fue impuesta y los cánones de la comunidad científica que aprueban o no aprueban esa nueva forma o esa posible nueva forma de hacer ciencia. O sea, ¿cómo romper eso? O sea, ¿cuál es la propuesta en general? Yo no tengo la respuesta, pero yo creo que nosotros sí debemos como validar lo que hemos sido y buscar en nuestras raíces aquello que ya se había descubierto y se rompió, y buscar en nuestra forma, nuestra inteligencia y nuestra forma de ver la vida desde el punto de vista de la malicia indígena. Yo considero que la gente más inteligente que hay son los indígenas, ¿sí? Pero a los indígenas les borraron todos los conocimientos con la lengua, con la religión, con el exterminio. Pero yo, de la relación que he tenido con muchos indígenas que conozco, son gente que aprende muy rápido. Por ejemplo, en la Amazonía hay muchos grupos que hablan muchísimas lenguas, ¿sí? En un solo sector, por ejemplo, el río Papuri se habla 25 lenguas. Y ellos tienen la capacidad de aprender todas las lenguas de los demás grupos para que eso no se pierda. Entonces, eso requiere una capacidad impresionante. O sea, que a uno le cuesta trabajo una sola lengua, a dos lenguas, 25 lenguas es una cosa complicada. Pero todo se está perdiendo en la medida en que todas estas comunidades están desapareciendo. Yo creo que un llamado que nosotros tenemos como humanistas es a recuperar nuestros propios conocimientos, lo que ya teníamos nos lo llevaron, se nos borraron, pero también a recurrir a eso que somos, a lo que tenemos, a lo que yo... ¿Pero sería como un frente de resistencia? Yo no sé cómo llamarlo, pero yo sí creo que... Como hay la comunidad científica que valida o invalida sobre todo los espacios... que debemos romper esa hegemonía impuesta, eurocentrista, norteamericana. Entonces hay que romper esa hegemonía. Hay que pensar desde nosotros, desde nuestros propios métodos. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué desarrollo requerimos? ¿Sí? Ese desarrollo indudablemente no es el mismo ni nos va a llevar a ninguna parte. El que hay actualmente desde las potencias. No nos sirve. Digamos, con nuestros propios métodos y nuestra forma con nuestros propios descubrimientos, con nuestras propias formas, con nuestros propios recursos, que son muchísimos, ya lo envidiarían un país como Japón, por ejemplo. Buscar nuestras propias formas de hacer investigación, de hacer desarrollo por desarrollo nuestro. En la pregunta que de que hay una búsqueda a través de la decolonialidad del pensamiento, pero digamos que en algunos momentos esa propuesta de reinventarnos un saber, a veces en algunos institutos internos de la universidad, eso tiene una resistencia extraordinaria. Es decir, uno se encuentra muchas veces y hace la propuesta de un discurso contrahegemónico, ¿sí? Pero sigue empezando mucho todavía un clasicismo que no permite, ¿no es cierto?, enfocar una investigación que tenga unos fines mucho más viables dentro de la propuesta de reinventarnos
pasa mucho en la universidad también que, o sea, elaboramos a partir de la teoría, nos acercamos a la realidad. Resulta que la realidad nos está desbordando. Entonces, mientras nos ponemos a buscar el discurso que se adapte a la forma de, resulta que ya el mundo nos llamó. Sí, estoy de acuerdo. Profesor. Yo creo que de todas maneras hay muchas ideas que ha planteado la profesora Cecilia que hacen un llamado a que nosotros las asumamos como objeto de reflexión. Por ejemplo, cómo dar respuestas a las hegemonías. Creo que es algo que hay que seguir elaborando. Pero yo voy a trabajar sobre algo más tangible, y es efectivamente en las cifras de conciencias y del establecimiento. La investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas aparecen disparadas, pero ese es el dato. Me parece una tarea importante es ver ese crecimiento, qué contenido tiene. Cuando digo qué contenido tiene es preguntarse cuáles son las temáticas recurrentes, preguntarse de qué manera esas temáticas están articuladas a esas realidades nacionales. Si esas temáticas, por ejemplo, tienen la posibilidad de articular escalas, como decimos nosotros en geografía, y trascender al análisis local y articular otras escalas, digamos, tipo territorial y temporal. Valdría la pena preguntarse en torno a si hay temáticas novedosas y que están planteando en su época de rupturas, porque me parece que el número y ese crecimiento puede generar una tranquilidad que no es beneficiosa. Entonces me parece que hay que descomponerlo, hay que mirarlo, hay que ver la incongruencia entre el número de investigaciones y participación en lo que se destina a investigación. Porque a mí me parece que de alguna manera el poder y sus políticas estatales han venido desarrollando caminos y exigencias y ritmos de trabajo en los cuales la respuesta incluso de nosotros los universitarios es adaptarnos y responder a esas exigencias. Por ejemplo, uno encuentra hoy la preocupación grande es cómo participamos en esos proyectos de investigación o en esos presupuestos que se destinan, pero la reflexión en torno a en qué condiciones y para qué nos están llamando a investigar es muy pobre. Y voy a dar un ejemplo sencillo. A nosotros nos chantajeó con la idea de que el 10% de las regalías que se les expropiaron a municipios y departamentos se destinaba a la investigación. ¿Qué hizo la universidad, incluyendo la Universidad del Valle, sus grupos de investigación? Concurrir a la convocatoria. Pero ¿cuáles son las reflexiones profundas en torno a la legitimidad de esa expropiación? Pero además, ¿dónde están los debates sobre cómo se iba a distribuir eso? Aquí nadie se dio cuenta, por ejemplo, que esa expropiación es lo que hoy en día se está llamando mermelada, y mermelada, ¿por qué razón? Porque la manera como se están distribuyendo esos recursos es a través de 2 consejos y una regionalización espuria de 6 regiones que la gente no conoce, que finalmente lo que hicieron fue ampliar el poder que tiene el Ejecutivo para decidir sobre esos aportes, que en su primer año fueron de 17 billones de pesos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dónde están los trabajos de investigación en ciencias sociales que sometieron y pusieron en la lupa ese procedimiento de expropiación? Y es un tema que debería ser nuestro. ¿Dónde están, por ejemplo, los debates sobre la regionalización espuria que se definió a partir de esa ley de regalías? Absolutamente no hay discusión. Yo diría que aquí se abren caminos para trabajar. Y uno de ellos es, mi llamado es, preguntémonos, ¿cuál es el contenido de ese crecimiento? Porque el solo crecimiento no nos va a dar respuesta. Estoy de acuerdo, Raúl. Buena parte de ese presupuesto que se crece en la curva, se dispara en 1.2, tenía esos recursos de la ley de regalías. Ley de regalías que, como bien sabemos, esos recursos no los están manejando las universidades, ni siquiera por ciencia. Eso le valió
renuncia a Jaime Restrepo Cuarto. ¿Sí? Ni siquiera por ciencia se está manejando ese presupuesto, lo están manejando los gobernadores a través de sus departamentos de planeación, que son los que determinan cuáles son los proyectos que necesitan de acuerdo con los programas de gobierno. No necesariamente los proyectos que necesita la región, sino el programa de gobierno de ese alcalde o gobernador. Pero por otro lado, hacer esa discriminación de en qué se está invirtiendo, cuáles son los proyectos que se están trabajando, pues requiere un trabajo arduo. Hay un primer esbozo de un trabajo de eso que lo hizo una organización suiza, que hace un análisis de los últimos 10 años de proyectos, en qué están trabajando las ciencias humanas y sociales en los últimos 10 años, qué tipo de proyectos y qué tipo de tendencias hay. Y dentro de ese estudio, yo lo estuve mirando para otro trabajo que hice la vez pasada sobre entornos de las ciencias humanas y sociales, y en ese estudio más o menos había como una tendencia a ya abandonar, por ejemplo, problemas de pobreza, todos estos estudios que se hacían antes, ¿sí? Y más como estudios hacia la inserción en el trabajo, inserción en la globalización, ¿sí? Allí, esto está por ahí en alguna parte, sería bueno, requiere otro proyecto de investigación. Pero sí, en lo demás creo que ¿Qué se está privilegiando en términos de las investigaciones en educación? O sea, ¿cuál es la tendencia en Colombia? no, ahí no sabría responderte, no sabría responder. O sea, en algunas áreas incluso las estadísticas aparecen agregadas con ciencias humanas, sociales y educación. En otras aparecen aparte. Y hay un profesor que hizo un trabajo sobre eso, fue, mal no recuerdo, el profesor Quiseno del Instituto de Educación y Pedagogía, que lo hizo precisamente para ese trabajo de entornos. Y él creo que indagó por las normas, los presupuestos y algunos de los proyectos que se estaban abordando. Cecilia, y a propósito de la pregunta del compañero, yo creo que es algo que debería estar organizándose ese debate, porque no cabe duda que en la educación en Colombia está en la mira, todo el mundo está hablando de eso, se está haciendo ese debate en torno a eso, de pronto la inquietud del profesor. Una invitación del Instituto de Educación y Pedagogía, un poco para estar atentos a eso. Este año se cumplen 2 décadas de la expedición de la Ley General de Educación. ¿Sí? Que me parece que es fue en 1994 que apareció. La Ley 30 apareció 2 años antes, en el 92. Y ese balance me parece que en ese efeméride debe aparecer. Creo que esa discusión que ellos van a plantear en una semana de discusión sobre Ley 30, y creo que esa pregunta que se ha hecho aquí es muy válida, y es hacia dónde están siendo orientadas las investigaciones en ese campo. Yo intuitivamente diría que muchas de esas investigaciones se han quedado en el diseño curricular, pero que empiezan a emerger, digamos, algunos campos que va a ser necesario trabajar y que aparecen inicialmente como reivindicaciones gremiales, pero que ahora resulta que las investigaciones que están haciendo desde instituciones y ONGs la están poniendo en la palestra. Son las condiciones en las cuales los docentes ejercemos el trabajo en escuelas y colegios. Es decir, es muy raro que empiecen a emerger, por ejemplo, posiciones que tengan que ver con las condiciones salariales de los trabajadores, de los profesores, los contextos en los cuales se vienen moviendo, y sobre todo hay un elemento que a mí me parece supremamente importante empezar a discutir. Es que en un proyecto de educación alternativo, esa mirada fiscalista va a tener que ceder su campo a una mirada mucho más integral. No un poco para decirle que el IEP está organizando este debate, y qué bueno que pudiéramos nosotros participar en torno a
qué se está investigando en educación y cómo en esta coyuntura la cosa nos está llamando a rendir cuentas, podríamos nosotros encontrar alguna salida. Yo he encontrado pues, en algunas búsquedas que he hecho como un discurso poco crítico, sino un discurso más comprometido con el discurso oficial. Es decir, lo que yo encuentro es que hay como temores en este momento de poner en evidencia ciertas tendencias y proyecciones para la educación colombiana. Y lo que he encontrado, pues así es como un somero, es que los discursos son tímidos y más bien es convalidando ese discurso oficial. Por ejemplo, en esto de la educación bilingüe en Colombia, pareciera como que los intereses son más favorables a estos discursos oficiales que convocan a un bilingüismo universal, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé, en los otros campos. La realidad es otra. ¿Más intervenciones? Yo quisiera hacer Sí. usted tocó el tema, el modelo de lo multi, inter y transdisciplinario. En el contexto de las ciencias humanas y sociales, ¿eso cómo se articula? Pues nos preocupa es como el discurso de lo trans, en las ciencias humanas y sociales de pronto se puede desbordar, no sé cómo se puede articular o manejar el modelo de lo transdisciplinario. A ver, es que yo creo que lo que nos obliga a eso son las mismas problemáticas. Que la realidad nos desborda de tal manera que nosotros no podemos dar cuenta de esas realidades desde una sola disciplina o de un solo saber o de un solo conocimiento. El mundo de afuera no está organizado como las facultades ni como las disciplinas. Entonces yo creo que allí tenemos que empezar a abordar por otra óptica, no solamente con la investigación de fronteras, con la investigación sin desconocer lo que hay, sin desconocer los desarrollos que han sido bien importantes y bien luchados y bien logrados de lo disciplinar, de lo monodisciplinar, de lo interdisciplinar. Pero yo creo que lo que da cuenta de eso es la misma realidad, que requiere otras formas de ver, otras formas de abordar el mundo. Yo no tengo la respuesta, va a ser el modelo. Le puedo dar un nombre, tampoco. Sobre eso hay muchos abordajes, pero muchos autores que han trabajado, pero yo creo que la realidad nos tiene que llevar a trabajar conjuntamente. ¿No más? Bueno, yo le quiero agradecer nuevamente a la profesora Cecilia la colaboración, la charla muy interesante. No, a ustedes, nos vemos en un mes aquí mismo con la conferencia de la profesora Gabriela Castellanos y un aplauso más para la profesora Barata. Gracias a ustedes. Muchas preguntas, ¿no? Sí. Aquí es donde no, porque no estaba redonda, o sea, la parte